La mañana del 15 de abril de 2022, dos palés marcados como muebles usados pasaron por el puerto de Long Beach. En su interior había 1,5 toneladas de cocaína colombiana, valoradas en $118 millones. Pero las drogas ya no estaban allí. Agentes federales las habían reemplazado por señuelos. El hombre que ordenó ese envío era Jason Collins, hijo del subcomisionado de policía del estado de California. El hijo de un policía estaba dirigiendo el mayor imperio de drogas de la costa oeste, utilizando camiones de mudanza legales, sin tener idea de que se dirigía directamente hacia la mayor redada en la historia de California. Esta es la historia de cómo la adicción a medicamentos recetados convirtió al hijo de un alto funcionario policial en un capo de la cocaína, y cómo los agentes federales destruyeron su imperio de $135 millones. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale like al video y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora sí, volvamos a la historia. Jason Collins no parecía un hombre destinado a liderar una de las redes de tráfico de drogas más sofisticadas de la costa oeste. A los 29 años tenía la actitud tranquila de alguien que nunca había enfrentado verdaderas dificultades. Todavía se notaba en su acento el rastro de su educación de élite en la Phillips Exeter Academy, donde la matrícula anual superaba los $45,000. Collins había sido más que otro estudiante adinerado en Exeter. Jugaba cricket para el equipo escolar, un deporte poco común en escuelas estadounidenses, pero que encajaba con su naturaleza disciplinada. Su promedio de bateo llamó la atención de cazatalentos, y a los 18 años incluso tuvo una prueba con el sistema juvenil de los Dodgers de Los Ángeles. Una lesión en el hombro durante su último año acabó con esos sueños, pero no apagó su ambición. Tras graduarse, Collins se unió al negocio familiar, Collins Signs and Graphics. La empresa llevaba más de 2 décadas instalando señalizaciones para restaurantes y hoteles por todo California. Era un trabajo honesto, rentable, y Collins parecía destinado a heredar un imperio de clase media acomodada. Entonces llegó la pandemia. Marzo de 2020 lo cambió todo. Los restaurantes cerraron. Los hoteles quedaron vacíos. La demanda de señalizaciones nuevas cayó un 80% de la noche a la mañana. El negocio que había mantenido a la familia Collins durante 25 años se enfrentaba repentinamente a la bancarrota. Collins vio a su padre, Richard, sufrir no solo presión financiera, sino también física. El estrés se manifestó en dolores en el pecho, noches sin dormir y finalmente una hospitalización de un mes por COVID-19. Con 29 años, Jason se encontraba al mando de una empresa en declive, deudas crecientes y un legado familiar que se desmoronaba ante sus ojos. La presión era aplastante, pero Collins siempre había sido alguien que resolvía problemas. Veía oportunidades donde otros solo veían crisis. Mientras los negocios tradicionales colapsaban, un sector prosperaba: los servicios de mudanza. Profesionales adinerados huían de las ciudades hacia zonas suburbanas y rurales. Necesitaban servicios de mudanza discretos y de alta gama. En enero de 2021, Collins registró oficialmente Real Estate Removals LLC. Su inversión inicial fue de $150,000. Ahorros personales combinados con un préstamo garantizado contra la casa familiar. Alquiló un almacén en un distrito industrial de Los Ángeles y compró 3 camiones usados que mandó a rotular profesionalmente con logotipos elegantes y esquemas de colores llamativos. El modelo de negocio era simple pero sofisticado: posicionar Real Estate Removals como un servicio de mudanza premium, de guante blanco para clientes de alto nivel. Nada de estética de empresa común. Esto tenía que parecer una marca de lujo. Collins contrató con cuidado. Michael Jenkins, de 25 años, venía de una gran empresa de logística con experiencia en planificación de rutas y coordinación. Connor Fletcher, también de 25, era joven, ambicioso y dispuesto a conducir rutas nocturnas sin quejarse. El equipo era pequeño, pero profesional. El negocio legítimo creció rápidamente. Para marzo de 2021, Collins ya tenía contratos con agencias inmobiliarias de alto nivel. Para mayo, había ampliado su flota a 8 camiones. En julio, había abierto una oficina satélite en San Francisco. La trayectoria parecía imparable, pero surgieron problemas.
Los clientes empezaron a quejarse por camiones dañados al regresar de trabajos. Los registros del GPS mostraban paradas en zonas industriales sin relación con las mudanzas programadas. Artículos valiosos ocasionalmente desaparecían durante las reubicaciones. El gasto en combustible era un 40% más alto de lo proyectado. Lo más preocupante fue el cambio en sus conductores. Empleados que antes eran conversadores se volvieron reservados. Evitaban las reuniones del equipo y los eventos sociales. Para octubre de 2021, varios clientes importantes habían cancelado contratos. Las reseñas en línea hablaban de un servicio poco profesional. La empresa necesitaba desesperadamente nuevas fuentes de ingresos. Fue entonces cuando Collins recibió su primera oferta de carga especial. Para el año 2021, Collins trabajaba jornadas de 18 horas. Las exigencias físicas eran brutales: cargar muebles pesados, conducir rutas de costa a costa y manejar una logística que se volvía más compleja cada semana. Algunos días empezaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. El ritmo implacable le pasaba factura. Collins desarrolló dolor crónico de espalda por levantar peso. Dormir se volvió difícil. El estrés de mantener un negocio tambaleante mientras aparentaba éxito era abrumador. Fue entonces cuando el tramadol entró en su vida. No se lo recetaron. Un conductor lo mencionó de pasada. Un opioide potente, a menudo utilizado para dolores intensos, que combinado con bebidas energéticas, podía mantener a alguien alerta durante horas. Collins no buscaba drogarse, buscaba funcionar. Al principio eran solo unas cuantas pastillas antes de los días más exigentes. Entonces se volvió algo diario. 3 o 4 pastillas para comenzar la mañana. Para el verano de 2021, Collins tomaba de 8 a 10 pastillas cada 4 horas. Para septiembre consumía hasta 20 tabletas al día. La droga no solo controlaba su dolor, cambió su personalidad. Collins se volvió irritable, paranoico y propenso a tomar decisiones impulsivas. Su peso disminuyó visiblemente. Sus manos desarrollaron un leve temblor. Los empleados comenzaron a notar el comportamiento errático de su jefe. La presión financiera era enorme. El hábito de tramadol de Collins le costaba hasta $1,500 mensuales. El negocio legítimo de mudanzas generaba cada vez menos ganancias. Tenía préstamos que pagar, empleados que mantener y una reputación familiar que proteger. Para diciembre de 2021, Collins gastaba más de $100 diarios en tramadol. La empresa estaba cerca de la bancarrota. Dependía físicamente de una droga que destruía su juicio y su negocio. Cuando llegó la primera oferta de carga especial, supuestamente obras de arte valiosas que requerían transporte discreto, Collins estaba lo suficientemente desesperado como para escuchar. El pago ofrecido era de $50,000 por un solo viaje, 10 veces su tarifa normal. Las únicas condiciones: sin preguntas, total discreción. Collins, ahogado en deudas y adicción, aceptó. Lo que comenzó como una entrega especial se transformó en algo completamente distinto. Collins se convenció de que simplemente transportaba objetos valiosos que requerían seguridad extraordinaria. No hacía preguntas porque no quería respuestas. El dinero era embriagador: $50,000 por un fin de semana de trabajo, en comparación con meses de luchas con mudanzas legítimas. En pocas semanas, Collins comenzó a buscar activamente más oportunidades de carga especial. Pero la transformación no fue inmediata. Collins estableció protocolos estrictos para mantener una negación plausible. Nunca abría paquetes, nunca preguntaba por el contenido y nunca conocía a los clientes directamente. Todos los arreglos se hacían a través de intermediarios que hablaban con eufemismos cuidadosamente elegidos. Coleccionistas de arte, se llamaban. Adquisiciones privadas, era cómo describían la carga. Las primeras entregas fueron pruebas a pequeña escala. 20 kilos escondidos en un doble fondo entre muebles legítimos. Collins se decía a sí mismo que probablemente eran obras robadas o antigüedades no declaradas. Ilegales quizás, pero no necesariamente peligrosas. Esta racionalización psicológica era crucial. Collins necesitaba creer que no se estaba convirtiendo en un narcotraficante. Era simplemente un especialista en transporte que no hacía preguntas incómodas. Esa distinción, aunque artificial, le permitía dormir por las noches. La transformación fue gradual pero sistemática. Collins usó su infraestructura existente: camiones con licencia, rutas establecidas, conductores entrenados,
para crear lo que parecía una operación legítima. Las mudanzas reales continuaban junto a los envíos misteriosos, proporcionando una cobertura perfecta. Los registros financieros más tarde revelaron la cuidadosa integración de ingresos ilegales. Collins creó múltiples fuentes de ingresos dentro de Real Estate Removals, mudanzas residenciales estándar, reubicaciones comerciales, servicios de transporte especializado y entregas de alta seguridad. Estas dos últimas categorías generaban 10 veces más ganancias que el trabajo legítimo. Collins invirtió fuertemente en modificaciones. Mecánicos profesionales, pagados en efectivo y sin hacer preguntas, instalaron pisos falsos en sus camiones, creando compartimientos indistinguibles del espacio de carga normal durante una inspección casual. El trabajo era sofisticado: estructuras de acero soldadas, mecanismos hidráulicos e incluso sistemas de ventilación. Paneles falsos fueron colocados detrás del tapizado estándar, activados por mecanismos ocultos accesibles solo para operadores entrenados. Compartimientos secretos fueron construidos en los huecos de las llantas de repuesto y áreas del tanque de combustible. Algunas modificaciones podían albergar hasta 200 kilogramos de carga sin afectar la apariencia externa ni el comportamiento de conducción del vehículo. Los sistemas de ventilación evitaban la acumulación de olores. Los cálculos de distribución de peso aseguraban que los camiones se manejaran normalmente, incluso cargados con contrabando. Muebles reales eran posicionados estratégicamente para ocultar discrepancias de peso durante las inspecciones. Cada detalle técnico estaba diseñado para engañar a las inspecciones aduaneras y controles de carretera rutinarios. La escala creció rápidamente, casi de forma agresiva. Los primeros envíos en febrero de 2022 involucraban entre 20 y 50 kilogramos. Para marzo, Collins tenía la confianza suficiente para manejar cargas de 75 kilogramos. Para mayo, transportaba envíos de 100 kilogramos. Para el verano, coordinaba múltiples camiones llevando cientos de kilogramos simultáneamente. Cada entrega exitosa aumentaba su confianza y su apetito por operaciones más grandes. El dinero era asombroso. Una ganancia de $500,000 por un solo fin de semana de trabajo se volvió rutina. La adicción de Collins al tramadol ahora era financiada con ganancias del tráfico de cocaína, creando un ciclo vicioso de dependencia y escalada criminal. La operación se expandió geográficamente con precisión matemática. Lo que comenzó como transporte local en Los Ángeles evolucionó a logística interestatal que abarcaba Nevada, Arizona y eventualmente rutas internacionales. Collins desarrolló contactos en todo México, estableciendo cadenas de suministro capaces de mover enormes cantidades de cocaína, desde cárteles colombianos a través de territorios mexicanos hasta redes de distribución en California. El análisis de rutas reveló el pensamiento estratégico de Collins. Los corredores principales seguían la Interestatal 5 desde San Diego a Los Ángeles, la Interestatal 10 de Los Ángeles a Phoenix y la Interestatal 15 de Los Ángeles a Las Vegas. Rutas secundarias a través de carreteras más pequeñas ofrecían alternativas cuando la actividad policial aumentaba en los caminos principales. A nivel organizativo, Collins separó sus operaciones legales e ilegales con precisión empresarial. Usaba palabras clave: clientes VIP, carga delicada, manejo especial, servicio de guante blanco, para distinguir los envíos de drogas de las mudanzas regulares. Los pagos se hacían exclusivamente en efectivo, a través de intermediarios que nunca conocían a Collins en persona. La comunicación ocurría mediante aplicaciones de mensajería encriptadas que borraban los mensajes automáticamente. Collins compraba múltiples teléfonos desechables, rotándolos mensualmente. Estableció cuentas bancarias separadas para distintas actividades comerciales, estructurando cuidadosamente los depósitos para evitar requisitos de notificación federal. La compartimentación del personal era esencial. Solo 3 empleados sabían sobre las operaciones de drogas: Jenkins, Fletcher y Sadie. Los demás conductores manejaban solo mudanzas legítimas. El personal de oficina procesaba negocios normales sin saber nada sobre la carga especial. Este aislamiento protegía tanto a la organización como a los empleados no involucrados. Para el verano de 2022, los ingresos por narcóticos representaban el 80% de los ingresos totales de Real Estate Removals. El análisis financiero mostró que los servicios legítimos de mudanza generaban aproximadamente $200,000 anuales, mientras que el transporte de drogas
producía más de $2 millones en el mismo periodo. El negocio legítimo de mudanzas se había convertido en una simple fachada para el imperio de drogas de Collins. La transformación psicológica estaba completa. Collins ya no era un empresario que transportaba drogas de vez en cuando. Era un narcotraficante que mantenía una empresa de mudanzas como fachada. La diferencia importaba legal, financiera y personalmente. Collins había cruzado una línea de la que no habría regreso. Collins construyó su operación con cuidado, reclutando personas en quienes podía confiar o controlar. Evitó a los distribuidores callejeros tradicionales y las conexiones con pandillas. En cambio, se apoyó en su infraestructura empresarial y en relaciones personales formadas durante su etapa en el negocio legítimo. Su estrategia de contratación era sofisticada. Collins identificaba a personas con habilidades específicas, vulnerabilidades financieras y poca experiencia criminal. Prefería a quienes necesitaban dinero, pero no eran delincuentes profesionales. Eran más confiables y menos propensos a llamar la atención de las autoridades. Michael Jenkins seguía siendo su coordinador logístico clave. A sus 25 años, gestionaba la planificación de rutas, horarios de los conductores y la coordinación entre puntos de recogida y entrega. La experiencia de Jenkins en logística comercial lo hacía indispensable para optimizar la eficiencia del transporte y evitar los patrones de vigilancia de las autoridades. En los papeles, Jenkins era simplemente un gerente de transporte con un salario anual de $65,000. En realidad dirigía el movimiento de cientos de kilos de cocaína a través de fronteras estatales, recibiendo bonificaciones por rendimiento que a veces superaban su salario oficial. Los registros telefónicos revelaron luego su papel central en la coordinación de operaciones complejas con múltiples vehículos. Manejaba secuencias de tiempo, asegurándose de que los camiones llegaran a sus destinos dentro de ventanas estrechas, minimizando el tiempo de exposición. También monitoreaba el clima, obras en las carreteras y actividad policial en 3 estados, ajustando las rutas en tiempo real. Connor Fletcher se convirtió en el principal mensajero de Collins. Joven, callado y dispuesto a conducir de noche cruzando fronteras, ya había realizado 17 viajes documentados a México al momento de su arresto. Su historial de conducción limpio, apariencia discreta y comportamiento profesional lo hacían prácticamente invisible ante los controles fronterizos. Sus viajes seguían un patrón constante, desarrollado tras meses de ensayo y ajuste. Partía de Los Ángeles un viernes por la noche. Conducía hasta unas coordenadas preestablecidas cerca de Tijuana. Se alojaba en un motel específico, se encontraba con los contactos el sábado por la mañana, cargaba la mercancía usando protocolos establecidos y regresaba por el cruce de San Diego el domingo por la tarde, cuando el tráfico era más intenso y las inspecciones más rutinarias. Para un observador casual, Fletcher era simplemente otro conductor estadounidense haciendo negocios el fin de semana al sur de la frontera. Su coartada, comprar muebles para tiendas de antigüedades en California, estaba respaldada por recibos legítimos y documentación real. Incluso aprendió español básico y llevaba pesos mexicanos para reforzar su credibilidad. Humayun Sadi era diferente. Con 43 años, era el tipo de contacto que hablaba poco pero sabía mover cosas con eficacia. Su teléfono apenas sonaba, dejaba pocos rastros digitales, pero su presencia quedó documentada en entregas clave y puntos de intercambio mediante grabaciones de seguridad y declaraciones de testigos. Sadi servía como el enlace crucial entre la organización de Collins y los proveedores mexicanos. Gestionaba el aspecto financiero de las transacciones, asegurándose de que los pagos llegaran a los destinatarios correctos sin dejar registros rastreables. Su experiencia en lavado de dinero y transferencias internacionales lo hacía invaluable a pesar de su bajo perfil público. El análisis de inteligencia reveló posteriormente que Sadi tenía vínculos con otras 3 organizaciones de tráfico que operaban entre México y California. Su rol en la red de Collins formaba parte de una empresa criminal más amplia, que abarcaba varios países e implicaba millones de dólares en ingresos anuales. La fortaleza de la red radicaba en su apariencia de legalidad. Collins mantenía camiones rotulados con logotipos profesionales, conductores uniformados, una página web sofisticada con testimonios de clientes e incluso una presencia activa en redes sociales, mostrando mudanzas exitosas para clientes adinerados. Los materiales de marketing destacaban la discreción, el profesionalismo y la capacidad de Real Estate Removals para gestionar mudanzas delicadas de clientes de alto perfil.
El lenguaje estaba cuidadosamente diseñado para atraer tanto a clientes legítimos como para indicar a contactos criminales que podían contar con sus servicios para cargas menos convencionales. En las fotos, Collins seguía pareciendo un joven empresario, pulcro, enfocado y profesional. Los videos promocionales de la empresa lo mostraban supervisando mudanzas, hablando con clientes sobre logística y manteniendo la imagen de un propietario exitoso. El contraste entre su imagen pública y la realidad criminal era impactante. Pero detrás de escena, el dinero contaba otra historia. La vigilancia financiera reveló la transformación de Collins, de empresario en apuros a criminal adinerado. En menos de 12 meses había realizado 3 viajes a Dubái, alquilado un Ferrari 488 GTB, gastado $45,000 en tratamiento dental en una clínica de Beverly Hills y fue fotografiado frecuentemente con un reloj Rolex Submariner genuino valorado en $15,000. El ascenso en su estilo de vida fue dramático y visible. Collins pasó de un apartamento modesto a un lujoso condominio con vista a Los Ángeles. Se unió a un gimnasio exclusivo, comenzó a vestir ropa de diseñador y fue visto en restaurantes de alto nivel que antes no podía permitirse. La imagen que había construido, trabajador, sencillo, hecho a sí mismo, empezaba a resquebrajarse bajo el peso del consumo ostentoso. El análisis de redes sociales reveló el alcance de su nuevo estilo de vida. Publicaciones en Instagram mostraban vacaciones exóticas, autos caros y experiencias de lujo incompatibles con las ganancias de una empresa legítima de mudanzas. Estas publicaciones fueron utilizadas posteriormente como evidencia de ingresos delictivos durante el juicio. Las rutas se volvieron rutinarias y predecibles. De México a Los Ángeles, de San Diego a San Francisco, de Long Beach a Las Vegas, de Phoenix a Los Ángeles. La organización operaba como una empresa de transporte comercial, con horarios regulares, protocolos establecidos y métricas de rendimiento. Algunos envíos pasaban por aduanas sin inspección debido al perfil legítimo, cuidadosamente cultivado por Collins. Otros eran monitoreados por la policía, pero nunca generaban suficiente sospecha como para justificar una intervención. La apariencia profesional y el historial documentado del negocio brindaban una cobertura eficaz para las operaciones criminales. El análisis de tráfico mostró que los camiones de Collins cruzaron la frontera mexicana 127 veces entre enero y junio de 2022. La frecuencia e irregularidad de los cruces debería haber generado más controles, pero el perfil legal de Real Estate Removals y su documentación en regla permitieron que la actividad continuara sin ser detectada. La red se volvió confiada, quizás demasiado. El éxito trajo consigo la complacencia. Collins empezó a asumir mayores riesgos, moviendo cargas más grandes y expandiendo las operaciones más rápido de lo que los protocolos de seguridad podían adaptarse. La organización, que había prosperado gracias a una planificación cuidadosa y operaciones conservadoras, comenzaba a volverse vulnerable por su propia ambición. Las comunicaciones internas revelaban una tensión creciente. Jenkins expresó preocupación por el aumento de la actividad policial. Fletcher reportó preguntas inusuales en los cruces fronterizos. Sadie advirtió sobre organizaciones rivales que competían por las mismas rutas. Pero Collins, embriagado por el éxito y debilitado por la adicción, desestimó todas las advertencias. Estaba convencido de que su operación era intocable, protegida por su fachada empresarial legítima y su ejecución profesional. Esa confianza se convertiría en su mayor error. La primera advertencia seria llegó en enero de 2022, pero Collins no la reconoció como tal. Uno de sus conductores fue detenido por la patrulla fronteriza en el cruce de San Diego. Parecía un camión de mudanza rutinario. Documentación en orden, apariencia profesional, nada evidentemente sospechoso. Pero una inspección secundaria reveló algo diferente. Ocultos bajo una carga de muebles domésticos, los agentes encontraron 63 kilogramos de cocaína y 101 kilogramos de ketamina. Valor en la calle, más de $5 millones. Fue el primer vínculo confirmado entre Real Estate Removals y el narcotráfico organizado. En silencio, el caso fue notificado a las autoridades federales. Se abrieron archivos, se analizaron patrones, pero los investigadores no lo hicieron público. En su lugar, decidieron observar y ver qué más intentaría la empresa. La decisión fue acertada. Collins, aparentemente indiferente a la pérdida del cargamento,
comenzó a planear su operación más ambiciosa hasta el momento. Abril de 2022 trajo el movimiento más audaz de Collins y su mayor error. Un buque de carga comercial atracó en México, transportando palés de muebles domésticos con destino a California. En el papel, todo era normal. Muebles usados siguiendo rutas comerciales establecidas, documentación en regla. Pero ocultas dentro de las cargas, había casi 1,5 toneladas de cocaína, prensada en ladrillos y escondida con precisión industrial dentro de sofás huecos, mesas de comedor y juegos de dormitorio. Valor estimado en la calle, $118 millones. La organización de Collins no sabía que las autoridades mexicanas, actuando con inteligencia de sus homólogos estadounidenses, ya habían interceptado el envío. La cocaína, cada gramo, fue retirada. En su lugar, se colocaron paquetes falsos diseñados para imitar el peso y la forma de los ladrillos originales. La carga fue sellada de nuevo, el manifiesto quedó intacto y el envío fue permitido continuar hacia Estados Unidos en silencio. Las autoridades estadounidenses fueron notificadas, pero no interceptaron la carga en Long Beach. En lugar de eso, planearon seguirla. 2 palés se separaron del envío principal y se cargaron en un camión de Real Estate Removals. El conductor no notó nada inusual. Condujo hacia el norte siguiendo su ruta habitual, deteniéndose en un área de descanso cerca de Riverside, donde otro vehículo hizo contacto. La entrega fue silenciosa y sin incidentes, pero la policía vigilaba cada kilómetro. Unidades de vigilancia siguieron el camión hasta un almacén en California. La banda creyó haber asegurado uno de los cargamentos de cocaína más grandes en la historia de su organización. En realidad, no transportaban nada más valioso que señuelos fabricados profesionalmente. En los días siguientes, investigadores de múltiples agencias recopilaron pruebas. Registros de horarios, matrículas de vehículos, interceptaciones de comunicaciones y registros logísticos detallados. Toda la cadena, desde el barco hasta el almacén, fue observada y documentada. Collins había caído directamente en una trampa, pero los agentes federales no actuaron de inmediato. Siguieron observando, sabiendo que a veces los detalles más pequeños revelan más sobre la estructura de una organización criminal. Collins empezaba a cometer errores críticos. Para el verano de 2022, el envío de muebles había revelado la logística, el personal y los métodos operativos de la organización. Pero una última operación ya estaba en marcha. Connor Fletcher hizo el viaje solo. Su destino era una recogida cerca de la frontera con México. El mismo camión de Real Estate Removals, la misma apariencia profesional, la misma rutina que había funcionado docenas de veces antes. Pero esta vez sería diferente. Actuando con base en inteligencia previa sobre la operación de cocaína, los agentes de la patrulla fronteriza marcaron el camión de Fletcher para inspección en el cruce de San Diego. Un examen inicial no reveló nada sospechoso. Contenido estándar, documentación en regla, imagen corporativa, todo correcto. Pero una inspección más detallada lo cambió todo. Debajo de la carga, cortado en el suelo del remolque, había un compartimento construido profesionalmente. Dentro había 60 kilogramos de cocaína de alta pureza, recién salida de los proveedores mexicanos, con un valor en la calle de aproximadamente $4.7 millones. Fletcher fue arrestado de inmediato. Su teléfono fue confiscado y el análisis reveló vínculos de comunicación directa con la red de Collins, ubicaciones de entrega, números de contacto encriptados y mensajes breves codificados como cargado y completo. La investigación digital reveló el alcance de la participación de Fletcher. Su historial de GPS mostraba 17 viajes previos a la misma región fronteriza en los últimos 4 meses. Los registros de llamadas indicaban coordinación directa con Collins. Siempre conversaciones breves, exactamente 2 horas antes de la salida de Fletcher y dentro de los 30 minutos posteriores a su regreso. El análisis de mensajes de texto expuso el lenguaje codificado operativo. Entrega de muebles confirmada significaba una recogida exitosa. El cliente quiere otras piezas, indicaba problemas con el envío. Retrasado por el tráfico era código para presencia policial. Lo más comprometedor fue la galería de fotos de Fletcher. Imágenes del compartimento oculto del camión en distintas etapas de carga, fotos de paquetes en forma de ladrillo envueltos en plástico industrial y capturas de pantalla de tasas de conversión, de pesos mexicanos a dólares. La evidencia era metódica y exhaustiva.
El camión fue rastreado directamente a Real Estate Removals, y el suelo falso no era una modificación improvisada. Había sido construido a medida específicamente para el contrabando. El análisis técnico reveló que el compartimento podía contener hasta 200 kilogramos cuando estaba completamente cargado. Las marcas de herramientas indicaban que la modificación fue instalada profesionalmente, probablemente a un costo de decenas de miles de dólares. Fletcher, callado y obediente, se negó a identificar a cualquier otra persona dentro de la organización. No se resistió al arresto ni intentó explicar nada. Simplemente guardó silencio. Su abogado indicó más tarde que Fletcher creía que su silencio protegería a otros miembros de la red y potencialmente reduciría su propia condena. Pero el teléfono de Fletcher contenía más que solo comunicaciones. Incluía coordenadas GPS de puntos de entrega en 3 estados, información de contacto de 27 personas involucradas en la red de distribución y registros financieros que mostraban pagos por un total de $340,000 durante 8 meses. De regreso en California, Collins mantenía el negocio en funcionamiento. Otros conductores retomaron las rutas, se ajustó la logística y las operaciones continuaron. Collins mantuvo su agenda pública, asistía a eventos empresariales, publicaba actualizaciones de la empresa en redes sociales e incluso dio una entrevista a una revista local sobre cómo adaptarse a los desafíos logísticos tras la pandemia. Pero tras puertas cerradas todo había cambiado. Collins reforzó los protocolos de seguridad, reemplazó la ruta de Fletcher con otro conductor e implementó nuevos métodos de comunicación. Compró más teléfonos encriptados y estableció rutas de transporte alternas por Nevada y Arizona. Los patrones financieros de la organización cambiaron drásticamente. Las transferencias bancarias regulares se detuvieron. Aumentaron los pagos en efectivo. Collins abrió 3 nuevas cuentas bancarias bajo nombres de compañías subsidiarias, dispersando los depósitos para evitar los requisitos de reporte federal. El arresto de Fletcher le había proporcionado a los investigadores federales pruebas de ocultamiento, transporte internacional y distribución a gran escala. También tenían un nombre y una empresa para investigar a fondo. Más importante aún, tenían visión en tiempo real sobre cómo respondía Collins a la presión de las autoridades. Los equipos de vigilancia notaron cambios en su comportamiento. Jornadas más largas, reuniones frecuentes en lugares inusuales y la adquisición de un segundo vehículo registrado a nombre de su madre. Estas reacciones confirmaron las sospechas de los investigadores. Collins era el líder operativo, no solo una figura decorativa. Lo que Collins no sabía era que el arresto de Fletcher no había sido un incidente aislado. Era parte de una investigación coordinada que llevaba meses en desarrollo. Las agencias federales estaban listas para ejecutar redadas simultáneas en varios estados, apuntando a cada aspecto de la organización que Collins creía estar protegiendo con éxito. Los registros telefónicos del móvil incautado a Fletcher ofrecieron a los investigadores contactos, rutas y historiales de mensajes que señalaban directamente a otros miembros de la red de Collins. Los arrestos ocurrieron en rápida sucesión. Michael Jenkins fue arrestado primero, en su residencia en Los Ángeles. Durante el operativo, los agentes confiscaron teléfonos móviles, registros de comunicaciones y documentos de programación de conductores. El análisis posterior reveló que Jenkins había estado emitiendo instrucciones detalladas a Fletcher y otros conductores sobre horarios de recogida, selección de rutas y procedimientos de entrega. Humayun Sadi fue arrestado cerca del puerto unos días después. Dentro de su vehículo, la policía encontró herramientas digitales de planificación de rutas, aplicaciones de comunicación encriptada y un segundo teléfono que lo vinculaba directamente tanto con Jenkins como con Collins. Sadi había sido el coordinador en tierra, gestionando horarios, monitoreando entregas y manteniendo contacto visual con los envíos durante todo el proceso de transporte. La operación final llegó semanas después. Jason Collins fue arrestado en el almacén de California, que había funcionado como el centro principal de su organización. Los agentes allanaron simultáneamente su residencia y el local comercial. Dentro encontraron registros de la empresa, contratos de alquiler de vehículos, sistemas de respaldo de cámaras de seguridad, teléfonos desechables y datos de seguimiento GPS. Todo conectando a Real Estate Removals con cargamentos de varias toneladas de cocaína provenientes de México. Las inspecciones de vehículos en el lugar revelaron múltiples camiones equipados con compartimentos ocultos, idénticos a los usados por Fletcher. Las modificaciones estaban instaladas profesionalmente
y eran casi imposibles de detectar sin una revisión mecánica detallada. Collins negó liderar la operación, pero su nombre aparecía en todos los documentos relevantes. Los investigadores encontraron cadenas de mensajes que lo vinculaban con la programación de vehículos, la coordinación de viajes y la selección de lugares de entrega. Era la imagen más clara que los agentes federales habían logrado reunir sobre una red de narcotráfico en la costa oeste. Cada mensajero, cada vehículo, cada cruce fronterizo estaba documentado y registrado. Todos los miembros clave estaban ahora bajo custodia federal. Richard Collins había pasado casi una década en las fuerzas del orden como subcomisionado de policía en California. Era conocido en todo el estado por su trabajo en iniciativas de seguridad comunitaria y programas de supervisión policial. Pero en marzo de 2022, ese mundo profesional colisionó de forma catastrófica con su vida personal cuando su único hijo, Jason Collins, fue arrestado como parte de una investigación federal de tráfico de drogas que involucraba a múltiples agencias. Pocas horas después del arresto de Collins, un equipo de búsqueda llegó a la casa familiar de Richard Collins. Informes confirmaron que 14 agentes federales llevaron a cabo el allanamiento. Entre los objetos incautados había una memoria USB que contenía únicamente videos familiares del bautizo de su nieto. La familia afirma que tardaron más de un año en recuperar esa única pertenencia personal. Richard Collins no fue arrestado ni acusado de ningún delito, pero el impacto fue inmediato y devastador. A medida que la noticia de la operación se propagó por los medios de California, los titulares inevitablemente vincularon su nombre y antiguo cargo con el caso criminal de su hijo. En el tribunal, los fiscales federales describieron a Jason como el líder de una organización criminal responsable de importar millones de dólares en narcóticos a Estados Unidos, todo bajo la apariencia de una empresa legítima de mudanzas. Pero Richard Collins insistía en que la narrativa pública omitía un contexto fundamental. Dijo a los periodistas que su hijo había recibido una receta de tramadol durante el estresante proceso de construir su empresa de mudanzas, y que una creciente dependencia de la droga pudo haber contribuido a las decisiones devastadoras que vinieron después. Su declaración revelaba el intento desesperado de un padre por explicar cómo su hijo, exitoso y educado, había acabado liderando una red de narcotráfico. También ponía en evidencia la compleja relación entre la adicción a medicamentos recetados y el comportamiento criminal, una conexión que se volvería clave para comprender la caída de Collins, de privilegio a prisión federal. El 19 de mayo de 2023, el Tribunal Federal de Los Ángeles estaba inusualmente silencioso mientras los fiscales exponían todo el alcance de la organización de Collins. No se trataba solo de una gran incautación de drogas. Era una empresa criminal sistemática que abarcaba múltiples estados y fronteras internacionales. La fiscalía describió una red que operaba con precisión comercial, vehículos modificados, zonas de carga coordinadas, métodos de ocultamiento profesionales y cadenas de suministro internacionales. Varias incautaciones habían revelado millones de dólares en drogas, según el valor en la calle. Pero el alcance total de la organización probablemente era mucho mayor. Aunque los acusados ya se habían declarado culpables, sus abogados intentaron proporcionar contexto y atenuantes. La defensa de Fletcher argumentó que no tenía control sobre el contenido de la carga y que simplemente seguía órdenes de empleo. El abogado de Jenkins afirmó que su cliente se limitaba a coordinar conductores y logística, sin manejar narcóticos directamente. La representación de Sadie alegó que él era un facilitador y no un tomador de decisiones. En el caso de Collins, la estrategia de defensa se centró en su lucha contra la adicción tras el colapso del negocio familiar. Argumentaron que había caído en una dependencia a las drogas y que, en ese estado comprometido, fue explotado por contactos criminales en lugar de liderar la organización. La jueza federal María Rodríguez rechazó esas caracterizaciones. Describió la operación como una de las redes de tráfico más extensas que la región haya visto, y calificó la planificación como metódica y calculada. Señaló que la organización no solo movía drogas, sostenía una infraestructura de crimen organizado a escala regional. Las sentencias reflejaron la magnitud de la operación. Jason Collins fue condenado a 23 años y 6 meses en una prisión federal. La jueza citó su papel central en la organización y la escala masiva de la operación de tráfico. Humayun Zaidi fue condenado a 27 años.
El tribunal lo identificó como un coordinador clave que se mantenía deliberadamente invisible mientras dirigía elementos logísticos cruciales. Michael Jenkins recibió 15 años por gestionar el transporte, la coordinación de conductores y asegurar que los envíos pasaran desapercibidos. Connor Fletcher fue condenado a 12 años. Como el mensajero capturado con 60 kilogramos de cocaína en compartimentos secretos construidos a medida, representaba el nivel operativo de la organización. Cada miembro de la red fue sentenciado según su rol en lo que los fiscales calificaron como una empresa criminal sofisticada que operaba bajo la fachada de un negocio legítimo. La organización Real Estate Removals fue completamente desmantelada. Cada vehículo fue incautado, cada activo congelado, cada elemento operativo documentado y destruido. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás el próximo.